Hola a todas y todos, mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de Chiapas Paralelo y el día de hoy tuvimos un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. La verdad es que estamos maravillados, estamos extasiados en lo personal porque creo que esta plataforma en lo personal creo que me ha servido de manera profesional y creo que hasta inclusive de manera lúdica. Porque me ha permitido justo hacer algo que a mí me gusta mucho, que es entrevistar y ejercer sobre todo la práctica de entrevistar, porque uno siempre está aprendiendo siempre. Y pues bueno, a veces estos espacios, en vez de que uno lo vea como trabajo, lo ve como espacios de, no sé, de recreación o inclusive de autorrealización, ¿no? Entonces, justo el día de hoy, digo, y me voy derecho porque vamos a tener la compañía de la maestra Susana Solís Esquinca, una institución en la comunicación en Chiapas. Maestra, actualmente maestra, pero por muchos años fue corresponsal de Televisa en Chiapas, directora del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Bueno, y una buenísima persona, ¿no? Yo la he conocido y sobre todo he tenido referencias de ella. Muy cálida, creo que eso debería prevalecer en todo, ¿no? O sea, antes de nuestras profesiones, una persona muy cálida, ¿no? Y que creo que de alguna forma nos hemos empatado muy bien. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un fenómeno que en lo personal, y antes de que estábamos platicando, le decía, pues yo tenía básicamente 10 años cuando sucedió este fenómeno que es el huracán Stan. Entonces, para ello, ¿quién mejor que hablar con la maestra Susana? Maestra Susana, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? No, pues yo soy la honrada en que me hayan invitado acá y compartir sobre todo con las nuevas generaciones, así como ustedes. Sí, claro, pues maestra, cuéntenos un poco, digo, ya sé que seguramente le han contado muchísimo de que, bueno, háblanos un poco de usted, pero me parece muy interesante siempre lo que usted dice, ¿no? O sea, y hace poco lo atestigué, que bueno, esta manera de cómo uno se va introduciendo al ámbito laboral, ¿no? Y usted hacía como una muy buena... una muy buena reflexión hacia unos estudiantes justo para decir, bueno, las oportunidades laborales no nos van a caer del cielo y no cayeron hace 30 años cuando pensaban que las regalaban y no van a caer en 30 años después cuando se termine todo esto. Entonces, maestra, cuéntenos un poco cómo fue su introducción a los medios de comunicación. Bueno, básicamente yo antes de terminar la carrera, a mitad de la carrera, comencé a trabajar y como muchos les recomiendo yo, pero ya lo miran medio muy antiguo, regalando mi trabajo, Sí. ¿no? Con esta tesis que comenté esa vez, de que te dicen, te están explotando. Al contrario, yo estoy aprendiendo en el campo, en la realidad, y estoy acortando mi línea de aprendizaje, que quizá me cueste o más tiempo o más dinero, que me quiero capacitar, y lo estoy viviendo en la práctica, ¿no? Pero 2 meses después ya me estaban contratando. Claro. Y empecé en el Universal de Veracruz, ahí estudiaba yo en la Universidad Veracruzana, comunicación. Y pues ahí me desarrollé prácticamente lo que restó de mi carrera, ¿no? Uh-huh. Antes de regresar al estado de Chiapas, ¿no? Claro, y bueno, acelerando un poco el paso, ¿cómo fue su introducción a Chiapas? De alguna forma usted nos cuenta cómo, pero periodísticamente, ¿se acuerda de la primera nota que usted cubrió? ¿Cómo fue? Inclusive usted ¿fue nota, no fue nota? Cuéntenos un poco. Ay, sí, bien chistoso. ¿Pasa? Sí, pasa. Mi primera nota en el Universal de Veracruz era un coordinador de una carrera de la Universidad Veracruzana. Era por una huelga que iban, si iba a haber la huelga o no iba a haber, si iba a estallar o no iba a estallar, ¿no? Pero sí me acuerdo que empecé a sudar, daba yo vueltas, llevaba yo mis 5 preguntitas, quería yo entrar, no quería yo entrar, con todos los nervios normales que les da a uno a esa edad, ¿no? Claro. Hablando, pues no sé, tendría yo 20 años. Por fin agarré valor y bueno, yo sabía que me tenía que aprender las preguntas, más o menos, para que no me viera leyendo y no me dijera esta muchachita qué, ¿no? Claro. Finalmente, como que me vio angustiado, la verdad le agradezco al entrevistado, que me vio así como, favor, claro. Sí, fue la primera vez. Y el problema no era eso, fíjate, era cómo, ahora cuál es la nota. Y me dice, y yo empiezo por una declaración, ¿no? Y no, la nota era si estallaba, o sea, quedó conjurada la huelga o estallaba la huelga. Y entonces
no sabía yo cómo entrarle. Afortunadamente, pues compañeros de ahí mismo del periódico me ayudaron a identificar cuál era la nota. Y pues de ahí ya me fui de largo. Fíjate que yo venía de vacaciones, pedía yo permiso en el periódico, venía de vacaciones y venía yo a trabajar. Estuve trabajando en La República, en Chiapas, periódicos que ya no hay, en el número 1, que ya no hay. Ahí conocí el proceso de la mosca, la mosca no del Mediterráneo, ¿cómo se llama? La planta de la mosca. Cuando recién estaba llegando. Claro, la planta, la que está en Chiapa de Corzo. Sí. Claro, la Moscamet. Sí. Uh-huh. Y venía y trabajaba, y me iba yo y ya regresaba yo al periódico, y pues alternando el estudio con el trabajo. Y no por necesidad, fíjate, porque, no era abundante lo que me mandaban, pero podía yo vivir razonablemente bien. Pero pues además te empieza a gustar el dinerito extra, ¿no? Claro. Te alcanza para las chelas. Claro, maestra. Oiga, yo, me pongo de ejemplo, ¿no? Uno cuando estudia de repente comunicación o estudia de repente cierto tipo de cosas, pues uno aspira, ¿no? Porque ves a su alrededor como el tope, ¿no? Yo me imagino que en ese momento el tope, quiero pensar y espero que no erre, estaba como Jacobo Zabludovsky en ese momento, decir, claro, todo periodista comunicador quiere llegar hasta allá, porque allá está ese tope. Usted con esos 20 años, ¿hacia dónde veía usted? ¿Hacia dónde quería llegar? O inclusive ni siquiera adentrarse en la comunicación, sino tal vez verlo desde otra forma, ¿no? No, fíjate que yo quería escribir. Quería yo ser como una periodista, pero más de medios impresos. En realidad, mi escuela y muchas escuelas, y creo que todavía siguen, pues eran estudiar antitelevisa, ¿no? Claro. Entonces, criticábamos mucho Televisa. Yo jamás me imaginé hacer una carrera en Televisa, o sea, ni me pasaba por acá, ¿no? Eras Televisa manipula, Televisa esto, Televisa el otro. Telerisa también. Telerisa, sí. Y bueno, me miraba yo en ese nicho, dijéramos, ¿no? Claro. Pero obviamente, pues la vida te va llevando, ¿no? Regresé acá, fundamos con otros compañeros El Observador de la Frontera Sur, un periódico muy rebelde, un poco lo que están haciendo ustedes ahora, las nuevas generaciones, pero ahí sí, hasta que nos balacearon el periódico. O sea, eran como otras formas, ¿no? Claro. Luego me ofrecieron trabajo. La verdad es que nunca padecí yo con encontrar trabajo, porque no había comunicólogos, pues, o los que estaban los importaron, muchos de Veracruz, por cierto. Estuve como jefa de producción de radio en el INEA, luego de ahí salté al INEGI como coordinadora de comunicación del Censo de Población del 90. Y luego de ahí me invitan para lo de Televisa. Y me llega porque como yo trabajé estudiando, pues hice muchas amistades, y la sede, dijéramos, a quien le pidieron es una amiga mía, que le dijeron, oye, vete a Chiapas para ser la corresponsal, y fue la que dijo, no, pues ¿para qué me voy si ahí está fulanita de tal? Ella es muy buena reportera y todo, y así me entra, por la experiencia previa, ¿no? Y porque yo la había ayudado a ella. Mire, qué bueno. Yo era mi maestra, me llama ella, ¿no? Entonces ella es la que me recomienda, y así entro a Televisa. Obviamente me entrevistaron, tuve que ir a México y todo. Ni creas que con tanto, estaba yo contenta en el INEGI, de burócrata. Y sabía, como ya había yo reporteado, sabía yo que tenía yo un hijo de 1 año y medio. El otro de 3, de 4. Entonces como que decías, uy, así como que ese es uno de los desafíos, ¿no? Claro. Y a eso le sumas, que luego viene entré en 93, y le sumas que en 94 está ya lo del DZ, y dices tú, bueno. Se ¿no? puso tuvieron, mitad madre tuvieron, con todo respeto. Teníamos que movernos al lugar, regresar temprano para entrar en vivo, para reportar, etc. Entonces, sí es un... Sí, enviar material, claro. Y me toca como la cúspide de Televisa. Te voy a decir por qué, porque entró en 93 TV Azteca.
Se empezó la competencia. Imevisión en ese momento. Lo que era Imevisión, claro, se volvió TV se Azteca, ¿no? volvió Con TV Salinas Azteca, Pliego. claro. Pero eso ayudó mucho. Yo sí creo en la competencia, porque eso obligó a Televisa a abrirse, a decir, a ver, ya no podemos estar hablando bien de todos los políticos, tenemos que competir ya con otra empresa, y eso nos dio mucha libertad, o sea, de expresión. Era para poder ganar las audiencias. Claro. Me toca en esa época como que en la parte cúspide nace ECO, que es ahorita lo que es Foro TV, pero era a nivel internacional. Y pues fue un momento y se concentra mucha información en Chiapas, o sea, no solo lo del EZ, luego viene un temblor que te decía en 95 que devasta prácticamente la Frailesca. Bueno, los diálogos de San Andrés, con lo que ello implica, ¿no? Los diálogos, todo eso, o sea, haz de cuenta que se fue, luego vino lo de Mitch en 98, luego viene lo de Stan, luego viene en 2007 lo del tapón. O sea, Chiapas siempre estaba como que mucha desgracia, ¿no? No sé si yo lo traía porque a raíz de que me salí ya no hay nada de... Ya no hay nada de eso. Desgracia. Oiga, maestra, y es muy interesante lo que nos dice, porque justo nosotros y nosotras que tenemos el privilegio de ir a otros estados, o sea, digo, adelantándonos un poco, ¿no? Nos dicen mucho eso de que qué privilegio reportear en Chiapas, ¿no? O sea, porque además de que es muy extenso, muy extenso, siempre es muy interesante ver que por donde quiera hay tema. Sí. ¿No? O sea, por donde quiera hay tema. Y nos han dicho, bueno, yo que he estado en reuniones así a nivel nacional, afortunadamente, de que, oye, qué chido trabajo están haciendo. Y yo así de lo que hacemos todos los días. Pues no es como que usted dijera, arme un reportaje de 3 meses haciendo una cosa. Pero es como de qué chido lo que están haciendo, porque aquí no pasa, ¿no? Y es así de, claro, nosotros tenemos muchísimas cosas que contar. Pero, maestra, cuéntenos, o sea, el 94, pues evidentemente es un suceso que hasta el día de hoy marca, ¿no? Es un parteaguas, ¿no? Pero cuéntenos, ¿cuál fue la primera complicación? Bueno, usted nos menciona que inclusive estuvo en estos, literalmente, ráfagas, estos enfrentamientos armados. ¿Qué fue lo más difícil, comunicacionalmente hablando? Porque evidentemente hay muchas historias respecto a lo que pasó los primeros 11 días, los 9 días, pero comunicacionalmente hablando, ¿qué era lo más difícil? ¿Qué era el reto para ser una corresponsal de Televisa e informar en el momento, no? Sí, soy de la generación que nos enseñaron que teníamos que tener la primicia. El reto es la movilidad, o sea, tener que irnos muy rápido, llegar al lugar ahí, levantar la información y regresar. Para nosotros la complicación era que mandábamos, tecnológicamente hablando, por vía microondas, en un momento en que nada más había en Tuxtla, o sea, teníamos que traer el material hasta Tuxtla. Luego ya pusieron microondas en San Cristóbal, por parte de Telmex, o sea, compraban el tiempo. Luego ya pusieron satélite aquí y todo, pero el problema de llegarle a que alguien de Comitán pudiera dictar la nota, porque no le iban a poder mandar, sino dictar la nota. Yo tenía que ganarle que él llegara. Recuerdo de Freddy Martín Pérez. Claro, un saludo a Freddy, ¿no? A Freddy, sí, excelente reportero. Sí. Tenía que ganarle que en lo que él se movía, y yo tener que llegar acá, ¿no? Para poder mandar la nota y poder ganarla, ¿no? Y efectivamente yo creo que esas fueron las complicaciones. 2, pues el entrar a algunas comunidades, pues vas aprendiendo. Un día nos rodearon, ya casi nos linchan, y me decían, pues no, es que ustedes son de Televisa, ustedes mienten y no sé cuánto, y les digo, oigan, yo nada más soy, como dices, yo nada más soy la obrera, yo soy la trabajadora. No, pero ustedes tienen dinero. No, que tiene dinero es el señor Azcárraga. Si yo tuviera dinero, no estuviera yo aquí, estuviera yo en Miami y en un yate. Claro. Oiga, pero ¿estaba todavía Azcárraga mismo o ya estaba? Bueno, me tocó Azcárraga mismo. Oye, ¿y cómo era?
¿Sí lo vio alguna vez? Mira, ese señor miraba la televisión. No, tuve mi primer regaño, dijéramos, fuerte, ¿no? Estaba lo del EZ. Sí. Entonces hubo una especie de escarceo, la salida de Tuxtla Gutiérrez, y fui a transmitir. Ya me habían mandado unidad móvil y todo. Y entro en vivo todavía estaba Guillermo Ortega. Ah, claro. Bueno, no, sí, mira. Después de la salida de Sabludovsky, claro. Sí. No, en la mañana. Ah, Estaba claro, en la mañana. Sí, sí. Al despertar se llamaba. Despertar, sí. Sí, mira, no, pues que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y de repente me habla mi jefe ya, como a la hora, me dijo, oye, dice, es que vio el reporte el señor Azcárraga, el papá, el Milmo. El tigre. El tigre. Y bueno, te voy a pedir una cosa. Ya por instrucciones de gobernación, o sea, todavía eran momentos de censura del gobierno federal. No se puede decir Ejército Zapatista, se tiene que decir EZLN, Grupo Armado. Bueno, nos mandaron hasta nuestro... ¿Cómo se llama? Su glosario. Sí, de cómo nombrar. Su glosario de cómo nombrar. Así lo pedía el Ejército Mexicano. Es decir, ellos no son ejército. A ellos les dices EZLN, Grupo Armado, los Grupo contrarrevolucionario, seguramente. Sí, claro. Sí, venía como opción, pero así como me dejaron más sin sesgo. Ya, claro, más, así, ¿no? Sí. Más imparcial. Y que le dijo, regrésate a esa muchachita de ahí, no sé qué cosa, muchachita era yo. No sabía ni siquiera que no era yo su reportera de México, pues, o sea, que aquí vivía. Sí, dice, él todo el día se pasa viendo checando la televisión, y así era también Sabludovsky. Sabludovsky en Año Nuevo, a mí me habló directamente, oye, necesito que hagas esto, sí, señor, ahí voy. Vivían ahí, ¿no? De esas drogas, ¿no? Que vivían en el lugar, ¿no? En el lugar. Pues maestra, ¿qué le parece si hacemos un pequeño corte? Ya llegamos como a los 20 minutos. Ya veo así rapidísimo, ¿no? Una cosa nos llevó a otra, pero bueno, aquí en esta plática tan bonita con la maestra Susana Solís. Y regresamos hablando con la maestra Susana Solís, justo de cara al gran tema que es hablar sobre el huracán Stan, pero pues estamos aquí platicando de forma muy cálida, una forma muy divertida de platicar con ella siempre. Y es preguntarle, bueno, usted cubre el 94. Bueno, evidentemente, y tenemos una compañera reportera a la cual adoramos mucho y queremos mucho, y de repente lleva muchísimos años reporteando. Y me dice, si no hay muertos no es nota, ¿no? De repente nos decía eso, ¿no? Claro. Si no hay muertos, ¿cuántos muertos hay? No hay muertos, no es nota. Porque uno de repente se acostumbra, bueno, evidentemente en tantos años de esta compañera que lleva muchísimo tiempo en esto, pues ya va viendo uno cuando de repente dice, no, claro, aquel en el 98 hubo este suceso y no sé qué. En el 94, ¿qué fue lo más complicado en ese tema, hablando de reportear, maestra? Pues lo primero es poder llegar, poder entrar a ciertas comunidades, a ciertos municipios. Sí tener sangre fría, porque sí vimos, un día hicimos un recuento, lo hicimos como antes del 2000, ¿cuántos muertos habíamos visto? O sea, sí, en vivo. Claro. Hemos contado como 100, sin contar los de Acteal, los 45 más, que ya no los vimos en cajas, ¿no? Pero te abrían hasta los muertos, cuando había no, mire cómo dejaron a mi marido, ay, Dios mío, mi vida, y ahí lo mirabas todo balaceado, ¿no? Ya hinchado. No, sí, son las cosas terribles. De hecho tengo videos de esos, ¿no? O de un camión que todos como vestidos de zapatistas, todos ejecutados, otros 6, 7 en el mercado de Yocosingo ejecutados.
O sea, como entró el ejército, pues, era la declaración de la guerra contra ellos, ¿no? Te vas haciendo con mucha sangre fría, ¿no? Claro. Y por eso luego empezamos a decir eso. Si no hay muertos no es nota, ¿no? Y al principio te conmueve. Yo sí te confieso, a mí donde sí me pegó fue con lo de Acteal, Sí, ¿no? cuando fui a ver a los niños al hospital. Pues porque yo tenía, mis hijos eran como de esa edad. Sí, que eso sí me pegó. Pero es cuando tienes que sacar el temple, ¿no? O sea, tú no eres la protagonista, no eres la nota. Y pues tratar de darlo lo más serio y sensato que se pueda, pero sí es de las cosas que sí te mueven, ¿no? Y aquí aplicando el chisme, justo, bueno, creo que evidentemente tiene que ver con un tema de sensibilidades, ¿no? Creo que igual a mí me ha tocado testiguar, igual bajo la lógica de, bueno, adelante, te conmueve en otro lado, recuerda ser profesional y vámonos, ¿no? Pero hemos visto desgracia tras desgracia, ¿no? O sea, creo que justo lo que platicábamos, ¿no? O sea, parece que no salimos de una y hay otra, ¿no? Entonces... Sí. Y desde la comunicación, aprovechando, ¿usted qué piensa justo de estos, de este tema de frialdad por parte del comunicador o la comunicadora hacia este tipo de eventos, ¿no? Creo que inclusive en algunos ya recientes hemos visto que reporteros se quiebran, que reporteras se quiebran, lloran o tratan de hacer como otro tipo de cosas, ante magnitud, no solamente en Chiapas ni en México, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, vemos como ya hasta incluso cambia como el paradigma. ¿Usted qué piensa? ¿Hay mayor sensibilidad o es algo que no tendríamos que hacer? Yo vengo de la vieja escuela, yo siento que no te puedes poner tú como protagonista de la información, tienes que controlar tus emociones. No quiere decir deshumanizar la información, sino plantearla como está y que la persona hable, ¿no? Y si ellas lloran, ellas reclaman, ellos gritan, todo, pues adelante, ¿no? Yo siento que el problema del periodismo ahora es que se empieza como a hacer un híbrido de talk show y se vuelve muy protagonista el presentador, presentadora, sí, el reportero, reportera. Eso corres el riesgo de que haya cierta pérdida de objetividad, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo sabes que los otros son los buenos, estos son los buenos y aquellos son los malos, ¿no? Entonces siempre debes de dejarle al público. Sé que es muy difícil porque vivimos en blanco y negro en este país y en todo el planeta. Y nuestra, como aprendemos es así, ¿no? Bueno, malo, malo, bueno. Claro. Entonces somos con dos tonos sin ver los claroscuros y creo que la misión del periodista es un poco visibilizar que son cosas complejas. Ya vinieron por mí. Ya. Estamos en vivo. Que justamente, bueno, sale el día 4 de octubre, el podcast, pero antes de empezar estábamos platicando, ¿no? De que me dice la maestra, perdón que les haya arruinado su día festivo. ¿Cuál día festivo? Sí. Nosotros, nosotros y nosotras sabemos que estos días son los que más trabajo hay, ¿no? Y sí. Muestra era, bueno, lo que usted mencionaba del 1 de enero, ¿no? O sea, claro, todos los días se tiene que trabajar. Oiga, maestra, entonces, pasando del 94, nos pasamos a, bueno, primero Acteal, ¿no? Ya usted más o menos lo desdibuja ahí muy bien, el tema de Acteal. Pero lo que básicamente nos atrae muchísimo la atención y por eso lo estamos grabando, una de las motivaciones de hablar es el huracán Stan. Pero el huracán Stan no se va a entender si no entendemos primero al huracán Mitch, que también usted lo reporteó. Cuéntenos un poco cómo fue reportear el huracán Mitch, que fue en el 98, por cierto. Sí. Fíjate que fue muy sintomático porque yo sí me acuerdo. Luego confundo los dos eventos, ¿eh? Sí. O sea, de repente no sé si estoy en Stan o Mitch. Bueno, fíjate, el problema de Mitch es que agarró en la zona central de la costa. Y digo, lo más terrible ahí fue lo de Valdivia, que prácticamente sepultó a todo el pueblo. Hubieron muchos muertos, creo que ahí ni siquiera contabilizaron en realidad cuánto fue la desgracia. Pero hablabas, fíjate, lo que me impresionaba es,
mirabas los techos, pues, que quedaron como si fuera la banqueta, ¿no? Pero los palos de mango, ahí tenías una magnitud, parecían arbustos. O sea, de ese El palo de mango. el palo de mango, de ese tamaño, pues estás hablando como de 2 metros, 3 metros, de tierra y de lodo que sepultó todas estas casas. O una familia que se quedó viviendo en la segunda planta, ¿no? Donde quedó como primera planta. Sí, porque era de 2 pisos. todo lo había sepultado, claro. Sí, pero nos tocó ver, digo que todo esto tengo imágenes, las vacas a pecho hundidas. O sea, esas vacas se murieron atrapadas, pues, ya para poderlas sacar o algo, no. E incluso cuando entramos todavía la tierra estaba blanda, como lodoso. Sí, con fango, como ¿no? fango. Sí, claro. Sí era como peligrosón, ¿no? Porque habían lugares donde si ahí pasaba el río, pues iba a volver a abrir Sí. el río. Eso y me tocó ver Wixla también, muy azotada igual con las casas totalmente sepultadas, ¿no? A Tapachula ahí, fíjate que no le pegó tanto como le pegó el stand. Uh-huh. Ahí la gran desgracia, me preguntabas tú, ¿cuál cree que de los dos eventos? Yo creo que por el número de población, pues fue Stan, uh-huh. Más que Mitch, que agarró como comunidades, ¿no? Sí. O también Villacomaltitlán, también casas que estaban pues ni tan a la orilla, como dice la Conagua, 100 metros. 100 metros. Estaban a 200 y de todos modos lo sepultaron las casas, ¿no? Oiga, maestra, y bueno, algo que creo que me parece demasiado interesante decirlo es, nosotros y nosotras, bueno, todavía tenemos esa fortuna de decir, bueno, vamos cuando las condiciones lo meriten, ¿no? Pero usted sabe que televisión, pues es televisión, ¿no? O sea, al final de cuentas es como de, claro, está pasando, ya te queremos ahí, porque vamos a hacer un enlace. Sí. Oiga, ¿no le tocó, por ejemplo, en un huracán Mitch o no sé si ya saltamos al stand, justo condiciones todavía adversas? O sea, a mí me tocó ver aquí, sinceramente, algún enlace que usted tuvo justo con este impermeable amarillo, con botas. Uh-huh. Creo que me acuerdo que fue del stand justo usted en medio de un puente donde estaba el puente rebasado, habiendo lluvia. Y nunca se sintió, no sé, o sea, decir, o sea, si yo lo estoy viviendo aquí duro porque siento frío y todo esto, ¿cómo lo habrá sentido la población? ¿No le pasó por ahí, por la mente? No, claro, yo creo que esa es parte de lo que el reportero sí puede hacer. Es decir, ponerse en los zapatos del otro, la empatía, uh-huh. Para decir, a ver, bueno, me tocó aventarme ahorita le dicen tirolesa, ¿no? Claro. Pero la gente llegó un momento en que necesitaba cruzar y los puentes estaban caídos y pues con lazo, ¿no? 2 horcones y el lazo y la gente... Entonces, y ahí con amarres de vaca, ¿no? O sea, típicas de sea, amarres de vacas, sí, claro. Sí, pum, tu sillita y las señoras con su mandado que habían tenido que cruzar para poder comprar algo, porque obviamente todos lo pensamos de que, bueno, la desgracia, no, sino los víveres, todo el abasto, ¿no? Entonces de repente ya no hay vacas porque no hay que matar, uh-huh. El rastro no sirve, los mercados no llega la mercancía. No hay agua. No hay agua, o sea, es una cuestión muy terrible cuando claro. Pasa un fenómeno natural de estas dimensiones. Entonces, creo que eso fue un poco lo que nos puso mucho en los reflectores, es decir, pasar por un riel colgado, donde pasaba el riel del tren, y saber que al otro día que se había caído. Y alguien me decía, oye, ¿no te da miedo que te aventaste de la garrucha? Le llaman allá en la garrucha. La garrucha. ¿No te da miedo Pues sí, pero teníamos que ir avanzando para ir reportando cómo estaba la situación. Dice, porque si has de saber que no caes en una alberca, ¿verdad? Caes en un río que trae piedra, o sea, no te mueres ahogada, te mueres del trancazo. Le digo, no, pues sí. Pero ya después que lo hiciste. Lo bueno que no me tocó a mí. Bueno, ahorita ya no lo vuelvo a hacer. Oiga, maestra. Como diría alguien, no repito escena. Claro, no, ya está grabado, ya no hay repetición. Oiga, maestra. Y bueno,
Durante este tiempo del huracán Mitch al huracán Stan, pues son relativamente 7 años, ¿no? Lo que Sí. estábamos platicando. Y yo sí quisiera entrar, y qué bueno que ya tenemos este tiempo. Y antes de entrar, le estaba contando cómo viví yo el huracán Stan a la maestra. Y le decía que mi mamá, a quien le mando siempre un saludo y mi amor completamente, mi mamá siempre ha sido una persona de que llueve, truene, relampaguea, tienes que ir a la escuela, porque pues, no sé, tienes que ir a la escuela, ¿no? No sé si era como una alternativa para que no estuviéramos en la casa todo el día. Para que se eduquen. O para que nos Saludos, educáramos. señora, qué bueno ahora levántelo el día, tienes que ir a trabajar. Llueva, truene, relampaguee. Llueva, truene, relampaguee, siempre nos decía eso, ¿no? Entonces, fíjese que pues nosotros hasta el día que comienzan las alarmas por el huracán Stan, no dejaba de llover en Tuxtla. O sea, en Tuxtla yo recuerdo que no dejó de llover 3 días seguidos. O sea, eran 3 días seguidos que estaba lloviendo, entre que muy poquito, luego llovía muy fuerte, luego muy poquito, pero todo eran nubes completamente oscuras. Y me acuerdo que mi mamá nos decía, bueno, se van a tener que ir a la escuela, ¿no? Hasta que de repente justamente vi un reporte a las 7 de la mañana, antesito de las 7, porque siempre los noticieros arrancan como 6:40, 6:50, ¿no? Suspenden clases en Chiapas, ¿no? O sea, el huracán toca tierra, bueno, en ese momento no lo sabía, pero me acuerdo que pasamos 3 días cerrados aquí en la casa, en mi casa de la Albania Alta, con mi abuelo, y bueno, así viví el Stan. ¿Cómo vivió usted el Stan, maestra? Cuéntenos. Pues por una llamada telefónica, empezó a llover muy fuerte en Tapachula. Y me habló por teléfono el compañero de Televisa que estaba allá, me dijo, oye, fíjate que está bien duro Pero empezó primero a llover. Perdón, no, yo le preguntaría, para nosotros, para mi generación es muy sencillo, porque los reportes meteorológicos son bien rápidos. En 15 minutos, el Centro Hidrometeorológico de Conagua nos está mandando cada 6 horas un reporte. Pero usted, ¿cómo fue a enterarse? O sea, ¿se enteró por la llamada? O sea, de que el huracán tocó tierra, ¿o tenía algún tipo de información al respecto? Me habla de ahí, me dijo, ¿sabes que está lloviendo mucho? Y ya el huracán, sí, consultados a Conagua, ¿no? Cuando daban entrevistas y todavía hablaban. Ya ves que ahorita ya nadie habla. Fíjate, lo de Stan fue porque no pega en el estado. Les pega a Veracruz, le pega, creo que está Tamaulipas, no sé qué. O sea, como que pasa. ¿Qué es lo que nos pasa por nuestra ubicación geográfica? Se estacionan las nubes. El problema de nosotros no es los vientos, no es las nubes que se estacionan con 2 sistemas así apretados, ¿haz de cuenta? Sí. Atrapan las nubes y cae todo en Chiapas. Lo mismo pasó con Mitch, ¿eh? O sea, Mitch se fue, ya se había ido, que de repente regresó y que las bandas nubosas y uno de baja presión y lo vuelve y eso hace que llueve mucho. Empezó a llover mucho allá y empezó a llover, como dices tú, acá en Tuxtla. Pero sabiendo lo de Mitch, dijimos, ¿sabes qué? Primera lluvia así, caray, no para. Ya ves que tampoco llueve mucho aquí en Tuxtla. Sí, no. Está muy raro. A ver, nos vamos a ir a la costa. Fíjate, todavía logramos pasar. Estaba el problema del dengue. Había mucho dengue en la costa. Y me acuerdo que fui a alcanzar unas brigadas de salud en el tema del dengue. Yo estaba en el tema del dengue. ¿En qué fue? ¿En qué municipio? Tonalá. Tonalá. Sí, ya al otro día ya no pudimos pasar. Sucede que empezó a llover, pero, o sea, aborté lo del tema del dengue, todos los de salud. Ahí iba un pariente, logró pasar antes de que se empezaran a caer todos los puentes. Se fueron cayendo como ¿Puentes naipes. de concreto, dice usted? Sí, no, se cayeron como 8 puentes, de todo lo que ves ahorita, todos los puentes que pasas ahorita para ir a Tapachula. Tapachula, todos esos se cayeron. No, bueno, alguno debe haber quedado, pero fracturado. Entonces, cuando pasamos, veo yo el río Sanatenco, el de Tonalá, y les digo, párense acá, y no sé si esa vez fue que me viste. Yo ya llevábamos, obviamente, temporada de lluvias, llevábamos botas, paraguas impermeables, cachuchas para las cámaras, todo el kit. Sí, claro. Entonces me bajo, pero estaba durísimo el aguacero, y le digo, miren, así está creciendo, y ya estaba casi llegando al borde del puente. Así está decrecido el río Sanatenco de las lluvias, en que no han parado y no sé qué. Regreso acá, sigue lloviendo.
Al otro día ya empiezan a ver así de que se cayeron unos puentes, y boom, vámonos de regreso otra vez. Ya se había caído el puente. Y a mí me gusta hacer me gustaba hacer salidas como comparativas. Entonces, en el mismo lugar, lo bueno, no lo hice en medio del puente, porque el puente se sentía además que ya vibraba. O sea, lo hice en la fuerza del agua hace que vibre. Sí, Su madre. En el aproche, como dicen, a los laditos, ahí hice la salida cuando estaba mucho la lluvia. Al otro día seguía lloviendo, pero ya no tanto. Me pongo en el mismo lugar y digo, ayer así se miraba, así reportamos eso. Entonces ya sabían que tenían que poner la imagen de ayer, de un día anterior. Le digo, y ahora se cayó el puente. Y entonces ahí me fui como el caballo blanco, abriendo brecha. Sí, abriendo brecha y de pueblo en pueblo, ¿no? Íbamos avanzando, o sea, ya nos organizamos, ya Televisa mandó gente para Tapachula, pero no nos podíamos unir. Entonces mi trabajo era ir atrás de la SCT, que ya ponía un terraplén, entonces pasábamos al siguiente, ¿no? Y al siguiente, y al siguiente, hasta que llegué a Tapachula, como 15 días para llegar a Tapachula. Su 15 días de Tonalá a Tapachula. Sí. Jesucristo. En lo que iban haciendo terraplenes, claro. No digas el puente. Claro. Y que amainó el agua, pues ya cuando baja todo y se empieza a ver. Y en cada lugar donde estábamos, pues íbamos a ver cómo habían quedado Por eso te digo que ahí te das cuenta que la afectación de Stan fue más hacia el Soconusco, hacia Tapachula. Y bueno, antes de terminar, sí me parece muy importante. ¿Qué pensaba de la fuerza de la naturaleza en ese momento? Ay, no, pues es que, mira, contra eso nada. Nada más que hay que tener precaución. Bueno, no lo tuve en ese tiempo, pero sí, sí hay que tenerle respeto, ¿no? Y resguardarse cuando no salir, mejor hay que quedarse en un lugar seguro, ¿no? Sí, y sobre todo. Pero bueno, eso es para el resto. Claro. Para nosotros no. Como los bomberos. En lugar de salir del fuego hay que llegar. Hay que llegar al fuego. No, le comento porque dejando un poco de lado el tema del centro de Tapachula, que se ha desdibujado un poco con el tema de la naturaleza, pero todo el corredor costa es puro árbol. O sea, la verdad es que es puro árbol. Yo no me imagino cómo con con una lluvia intensa, con un viento intenso, estar ahí por esa zona ha de haber sido una cuestión así como de ¿a qué horas me cae esta palmera, no? De 12, 13 metros. Sí, o sea, evidentemente pero es más el agua, fíjate. El agua es terrible, terrible, te puede llevar, pues, o sea, no tanto el viento como la fuerza del agua, ¿no? O me tocó ver Motocintla por segunda vez con Mitch y con Sepultada, pues medio pueblo se ha ido sepultando ahí. Se ha construido está en un hoyo prácticamente, ¿no? Valle, le dicen, no, pues es un hoyo. Hasta en la foto, tienen una pintura ahí en Motocintla, sí. ¿No? Ahí se ve que es un hoyo. Sí, ahí en la presidencia municipal. Sí, al fondo tienen el pueblo. Pues maestra, ¿le parece si hacemos un segundo corte justo en esta plática muy amena sobre el huracán Stan? Y pues bueno, ahorita regresamos. Sí. Y pues nada, regresamos en este tercer bloque hablando con la maestra Susana Solís Esquinca y toca un tema que es demasiado interesante para mí, ¿no? Que es Motocintla, ¿no? Un pueblo que en lo personal quiero mucho porque yo fui hace poco a hacer un trabajo sobre los mochoques, un pueblo indígena de ahí. Sí, los pocos que quedan. De los pocos que quedan y bueno, o sea, ellos en una plena resistencia sobre diversos temas, ¿no? O sea, ellos dicen que Motocintla es sin lugar de nadie, o sea, un lugar de nadies, ¿no? Porque justo ellos cuentan que cuando llegan los españoles le preguntan, bueno, ¿qué pueblo es? No sé. Los no hay, se llaman los no hay. Entonces, de ahí viene Mochochijbij, algo así, una cosa así. Y ya que llega esta onda de la cultura náhuatl y le cambian a Motocintla, y Motocintla es tierra de las ardillas. Entonces, que no les agrada, no les termina de cerrar para el pueblo motocintleco, justo esta nueva denominación de pueblo de las ardillas, ¿no? O sea, que no mucho tiene que ver.
Pero bueno, maestra, cuéntenos, Motocintla, un pueblo enclavado en la sierra. Lamentablemente ahora, como usted dice, encapsulado en otra desgracia que es como el tema del crimen organizado. Y bueno, uno cuando llega, bueno, a mí, siéndoles muy sincero, yo fui el año pasado y fueron 8 horas para llegar a Motocintla, ¿no? O sea, es Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Comitán, Comalapa y Comalapa, Amatenango en la frontera y Amatenango en la frontera, Motocintla. Sí, la ruta. Que de repente es bien interesante porque hace poco Debe estaba... haber sido mejor a Tapachula y de Tapachula, Huixla, y de Huixla subir, claro. A mí me habían dicho que me fuera por eso. Y la verdad es que también estaba bonito, tenía sus matices. Pero bueno, Motocintla, ¿cómo encontró usted a Motocintla después del huracán Stan, ¿no? O sea, cuéntenos. Pues devastado prácticamente, te digo que apenas lo que daba cuenta ahí era, creo que llegó hasta la cuarta, como 4 cuadras nada más se salvaron esa vez, pero camiones de pasajeros que nada más se miraba la mitad del techo, ¿no? El vidrio del frente, el parabrisas y el techo. Ahí hicimos algunas salidas, arriba el techo, pues. Sí, pues es un camión y, o sea, lo describías del tamaño de deslave que se les vino encima. Ahí fíjate, no hubo tanto, como que saben vivir con las desgracias, yo creo. Les había pasado 98, yo creo que antes mucho más. Se van como a la zona alta y ahí, pues, sí. Ahora sí que el que perdió las cosas, pues se perdieron. Finalmente son materiales, ¿no? Hay otra vida más para recuperar todo, pero para mí fue uno de los lugares, en los 2 eventos, en el de Michigan, están de los más devastados, incluyendo Valdivia, ¿no? De esto que quedan sepultadas, ¿no? Pueblos sepultados, ¿no? Prácticamente. Y cuéntenos un poco cómo fue llegar al lugar, o sea... Ya nos contaba de estos 15 días, porque llega usted a Tapachula, pero evidentemente el foco de todo, e inclusive llega Vicente Fox, o sea, el presidente llega justamente por lo que le decía antes, ¿no? Hubo por ahí un podcast que habla Eduardo Salazar, ¿no? También reportero de Televisa, que justo acompañaba a la presidencia, y que dice que llega Vicente Fox, él le pasa un suceso ahí con un helicóptero ahí en Motocintla, y que Vicente Fox visite el lugar, o sea, como la zona núcleo de desgracia, ¿no? O sea, ¿cómo fue al final de cuentas? Fíjate que ahí tuvimos suerte porque se iban abriendo como las carreteras poco a poco. Finalmente nos avisaron que ya había cierto paso, o sea, muy complicado, para poder entrar, y es que se pudo entrar. Yo entré por el lado de Tapachula. Ahí lograron abrir la brecha y ahí llegamos a reportar. Pero te soy franca, como era una emergencia del DN3, Plan DN3. Plan DN3, los helicópteros del ejército y la marina en ese entonces tenían su base. Por ejemplo, en Tonalá tenían una base e iban sacando gente de lugares que habían quedado atrapados, ¿no? Porque se cayeron puentes, se los llevó la carretera. Entonces, en ese ir y venir, pues nos hicimos amigos de los militares, ¿no? Entonces decíamos, llévenos, ¿no? Que sí, pero no vamos a tardar mucho. ¿Pero cuántos viajes vas a hacer? No, pues hay mucha gente, vamos a hacer 3. Llévenme los 3. Sí, no nos llevaban, bajábamos y reporteábamos ahí rápido, y ya cuando venía el último, ya nos subíamos al helicóptero. Oye, pero daban muchas facilidades el ejército, la verdad. Ahorita quién sabe cómo esté. Más complicado, ¿no? O sea, más complicado, pero esas son las vivencias, ¿no? Uno ya de repente lo analiza. Claro, lo analiza después. O sea, ya como tiempo después, porque pónganse a pensar qué tantos privilegios o qué tanto nosotros somos privilegiados y privilegiadas como para subirnos en un helicóptero. Para subirnos, o sea, para subirnos en un Tomahawk, o sea... Me tocó todos, ¿eh? Un Hércules, ha de haber sido el Hércules, ¿no? O sea, me tocó uno que hasta le echaron un balazo. Y yo no supimos, nos enteramos hasta que volvimos a aterrizar. Íbamos a Altamirano, con lo del ESET. Ajá. ¿Quieres que te lo cuente? Adelante.
nos habló, obviamente Televisa y los medios más fuertes pues, tenían buenas relaciones con el ejército, y llegó un soldado, así, que los corteses le llaman, ¿no? Usted es la que va a volar con nosotros en 1 hora. ¿Sí? Bueno, sígame. Oh, sí, señor. O sea, con esta instrucción super militar, ¿no? No, sí, claro. Sí, o sea, para ellos nosotros somos el cabo de turno. Y nos subimos con el general, íbamos a Altamirano, lo que ellos llamaban la casa de las monjas. Oh. Bueno, llegamos y todo, querían vincular a don Samuel Ruiz claro. y el hospital de San Carlos, en Altamirano, con el tema de los zapatistas, claro, comunistas, porque encontraron unos libros de Marx y dije, imagínense, mejor que no lleguen a mi casa, le digo, porque se van a detener todo, claro, hasta mi póster. Mi manifiesto comunista pegado. Y de regreso íbamos a pasar, no me acuerdo dónde más, y de repente dio la vuelta y vamos muy a San Cristóbal. Pero escuchamos algo raro del helicóptero, ¿no? Así como si se estuviera destartaladito. O sea, como que si hubiera una pieza ahí que tuviera volada. Pero te hablo de que era el primer vuelo que nosotros hacíamos, entonces no sabíamos si estaba bien o estaba mal, supongo que así sonaba. Y ya cuando bajamos, ya nos dijo el piloto, no, dice, híjole, dice, no, le dijo a su copiloto, ¿no? No, fue del lado izquierdo, el balazo está de este lado y no sé qué cosa. Y cuando lo vimos nosotros, no, hombre, empezamos a temblar. El general no dijo nada, ¿no? Se fue y... Hasta luego, no, Dios, ¿no? Híjole, no, pero dices tú, qué terrible, quisieron bajarlo, pues. Sí. Pues era, todavía no había lo de La Paz, eran entre los 12 días que estábamos haciendo eso, ¿no? ¿Qué tal se lo bajan? Pero me acuerdo que mi camarógrafo no podía abrir el coche, andaba en un Volkswagen, y quería meter la llave y se le caía de tanto los nervios, que éramos una pañoleta con aire. Hijos. Y de eso muchas cosas nos pasaron así. Claro. Más que el que ayuda es el general mismo, que cuando le digo, y señora, ¿a dónde vamos a ir? Porque te decían nada más, ¿sabes qué? Vas a volar con el ejército. Le digo, ¿y a dónde? No sé, dice, va y pregúntales, ¿no? De México. Yo le pregunto, general, ¿a dónde vamos? Y me dice, al infierno. O sea, dame tranquilidad. Relájame. Lo voy a... ¿Qué cosa? No, qué cabrón. Lo hacían de mala leche, pues, sí, para espantarnos. Para espantarnos. Te cuento esta anécdota. Échale. El ejército que no ha tenido experiencia en trato con medios. Imagínate, en una vez que nos llevan para una labor social, igual con lo del DZ, ponen un mayor como el enlace con los medios. Iba el difunto Juan Balboa, creo que estaba en La Jornada o escribía en La Jornada, Proceso, puro rudo. Puro, sí. Y llegamos a una escuelita, o sea, en una escuela nos bajan y sale el mayor, pues, pero soldado, pues. O sea, cabello corto, no, espalda derecha, sí, la boina, claro. A ver, entren y siéntense. Y ya sabrás todos los compañeros, no, qué cosa. Y se queda todo desconcertado, pues, porque como que dijo, ¿qué? ¿No me van a obedecer o qué onda? Porque todo el mundo empezó, unos a reírnos. Claro. Y otros a, qué pictes, ¿no? Sí. Por otra palabra, ¿verdad? Claro. Que no sé qué, solo falta que diga, apunten. Pero en su libreta. No, hombre, qué cabrón. Ay, no, qué sí, cosa. Que dentro de lo que cabe, como que se han ido... Les costó. Sí. El 94 les sirvió como para decir, a ver, tienen que tener una oficina de prensa, que entienda las dinámicas de los reporteros. De los reporteros y los traten como personas, ¿no? Claro. No como su tropa. Oiga, maestra, para ir terminando, y que creo que usted lo menciona muy bien, ¿no? O sea, que tiene todos estos archivos guardados sobre todos los eventos que usted acudió, que ahorita le voy a preguntar una cosa ahí medio extravagante, pero
Del huracán están pues ya a varios tiempos. 2005, pues ya va casi a sus 20 años de lo ocurrido. ¿Qué le recuerda el huracán Stan? O sea, teniendo en cuenta que, bueno, Vicente Fox, cambio de democracia, estaba Pablo Salazar Mendiguchía también, justo rumbo a este tema del nuevo proceso electoral, que usted sabe que todo se complejiza con el tema del proceso electoral. Y bueno, o sea, no quiero decirlo de forma puntual, pero sí la primera gran tragedia del siglo, bueno, al menos para Chiapas, digo, yo tengo poca memoria, pero de 2000 a 2005, quiero pensar, digo, dejando todo de lado lo que estamos diciendo, sí fue la primera gran tragedia del siglo, ¿no? La de justo el huracán Stan. ¿Qué reflexión tiene al respecto, maestra? Bueno, pues que nunca se supo exactamente cuántos muertos. Oficialmente habían dicho como 100 desaparecidos, y otro tanto de muertos reconocidos, pero nunca se llegó a conocer la magnitud de las. Yo creo que, obviamente, como es cifras oficiales, seguramente fue el doble o el triple. Pues que nos hemos asentado mucho, hemos desafiado mucho la naturaleza, asentándonos cerca de los cauces. No ha habido planeación en el estado de Chiapas, y que Chiapas es un estado tan pródigo que le puede dar agua a todo un país, ¿no? Acuérdate que una tercera parte de lo que llueve en México llueve en Chiapas y sí, en la sierra justamente. Sí. Y eso es la bondad y la paradoja del estado de Chiapas. ¿Cómo te puede pegar un fenómeno natural de un exceso de agua cuando tienes otros estados que sufren por la escasez de agua? Y también la ingratitud de la federación de tanto olvido, ¿no? Claro. De hecho, hasta hace poco todavía estaban resarciendo cosas de este gobierno, sí, del huracán Stan, de los daños que dejó. Imagínate, ya cuántos años, a 20 años y todavía le están saldando la deuda a muchos damnificados. Y pues el gran negocio que fue, que son siempre las desgracias naturales, ¿no? Claro. Sirve para volver ricos a muchos políticos. Sí. Oiga, maestra. Y gentes, por cierto. Y gentes, por cierto. Uno que otro beneficiado. Oiga, maestra, para ir terminando, yo le preguntaría, ahorita está usted en una faceta de maestra, ¿no? Creo que evidentemente, ¿quién no lo quiere tener usted como maestra? Yo le voy a decir algo muy sincero. Creo que, al menos yo estudié en comunicación en la UNACH. Lo que le puedo decir es que no estaba 100% seguro de estudiar periodismo. O sea, la verdad es que no estaba 100% enfocado. Agradezco mucho a Chiapas Paralelo porque me adopta en ese aspecto y por eso creo que lo sigo haciendo. Y me cambia mucho la reflexión. Pero el punto es, a veces nosotros no valoramos la naturaleza de estas reuniones. Digo, uno se va haciendo un nombre conforme pasa el tiempo y cuando uno quiere pasar de una faceta a otras, pues a veces hay maestros que no tienen tablas, hay otros que tienen muchas tablas y diferentes cosas. ¿Usted qué ve en este periodo? Y ni lo digo nuevo periodismo, pero estos nuevas generaciones periodísticas que usted encuentra, teniendo en cuenta que siempre usted lo que dice, ¿no? O sea, y lo decía muy bien en esa reunión que tuvimos, de que cuando yo hacía un enlace, habían 20 personas haciendo el enlace y no solamente yo. Ahorita nada más te paras con tu celular y puedes hacer tu mismo enlace a cualquier lugar, ¿no? ¿Qué reflexión le da las nuevas generaciones periodísticas en un estado como Chiapas con tantos temas? Cuéntenos, maestra. Primero, yo creo que el compromiso. Es decir, no todos los que están de tu generación son, por ejemplo, ustedes son como una excepción. Es decir, que aman el periodismo, que quieren hacer el buen periodismo, y pues no es nada más el querer ser influencer, llenar el ego, satisfacer, ¿no?, tu egolatría, sino hacer cosas distintas. Yo decía que la diferencia es que sí, puede haber muchos haciendo lo mismo, pero si tú tienes la creatividad y la innovación de hacer cosas distintas, eso va a ir marcando tu futuro, ¿no?, y tu presente. Te va a ir llevando poco a poco la historia a tener ese reconocimiento, congruencia. Siempre hay que ser muy congruente, o sea, no dar bandazos
porque eso mina la credibilidad. Es lo más difícil, ¿no? Es como ir caminando en el filo de una navaja, ¿no? Donde te apedrean de un lado y de otro, ¿no? Sí, claro. Entonces, o de un equilibrista, mantenerse en eso creo que es lo más difícil, pero eso te lo da la constancia, la congruencia, y obviamente yo les hablo mucho de actitud, no quedarse con el trauma, la depresión, la tristeza, sino que ver más allá, ¿no? ¿Qué le decía usted? Levántense en 5 minutos, digamos. Pues es que hay que llorar 5 minutos, me lloran y se levantan, pues, porque la vida sigue. Y si vamos a estar dando tumbos, pues no vas a llegar, ¿no? Yo no digo que no pasa, ¿no? A mí me ha pasado, pero igual, en la desazón hay que sufrir menos y gozar más. Claro. Para gozar se necesita que te gusten las cosas, que a mí todavía cuando pasan, sé que por ejemplo físicamente, Claro, es lo que yo le pregunto. o incluso ya por razones laborales, ya no me puedo mover, pero me come así de que Puta, está bueno el tema. está bueno el tema, quiero ir, quiero estar, espérate, ya, si hay esto ya no vas a poder correr, ya te vas a quedar ahí. Y bueno, sí, ya lo vas sopesando y dices, sí, pues ya son ustedes que tienen que estar construyendo la nueva historia de Chiapas, porque eso es el periodismo. Son las bases para generar las historias de todos los pueblos del mundo. Y yo creo que tiene que ver la diferencia. Si ustedes hacen la diferencia, eso los va a ir colocando en un punto de mayor visibilidad y de mejores oportunidades, porque yo sí creo que estamos en la era de la comunicación, decía yo, de la tecnología. Si lo aprovechan bien, ¿no? Por ejemplo, esta idea de hacer los podcasts, pues eso está bien, o sea, ir incursionando en varios nichos, y si tenemos que hacer muchas tareas, pues también hacemos muchas tareas, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, bueno, sí soy maestra, pero pues también estoy en la radio. Claro. Estoy en mis redes, o sea, ya no sé, voy a hacer tamales mañana. Es lo que yo le iba a comentar. Los domingos. Claro, o sea, y usted nos decía al principio, ¿no? De que parece una droga, porque siempre estamos como ahí, nos queremos estar moviendo, y si no estamos, pareciera que nos fallamos a nosotros mismos y mismas, ¿no? O sea, como es ese tema de, puta, pero tengo que sacar la nota porque al final de cuentas, ya estoy cansado, ya di clases, o sea, fui a hacer ejercicio, regresé, ya son las 12, me quiero dormir, y ahí sacas la nota porque pues no queda de otra, ¿no? Entonces, Sí. yo le invitaría justo a hacerle una pregunta que tal vez usted en algún momento se la ha planteado o no, pero mi pregunta es, ¿usted ha pensado en hacer como un tipo documental o algo sobre sus historias, su vida? Me comentaba justo que usted está muy interesada en esta onda de la literatura, justo de la escritura, pero de casualidad usted lo ha pensado, porque evidentemente, siéndole muy sincero, creo que sí marca un parteaguas, o sea, en la comunicación en Chiapas seguramente, y en México también. Creo que, o sea, no se puede entender a Chiapas o toda la historia reciente de Chiapas o mi generación que vio Televisa todavía y que no tenía internet, pues sin conocerla a usted, ¿no? O sea, yo le digo, pues yo sí lo vi varias veces y la vi en la televisión, y por eso creo que es un orgullo entrevistarle pues muchos años después. Pero bueno, el punto es, ¿usted ha pensado hacer un documental, libro o algún tipo respecto a todo este archivo que usted tiene? Porque al final de cuentas, algo que me hacía reflexionar hace poco un compañero, o sea, Televisa tiene una cantidad de información que no ha sido que es reservada, desde tragedias, desde muchísimas cosas. Tienen la historia de México en video. Tienen la historia de México en video. Y que muchas veces estas cosas no lo han sido públicas porque alguien tiene que venir, hacerlo, contextualizarlo, ponerle que no sé qué. ¿Pero usted lo ha pensado, maestra? Mira, llegamos a tener, sí, claro, yo un anecdotario quería hacer, algo escrito obviamente, y como me voy acordando, lo voy escribiendo, pero no he sido muy constante. Sí quería como una especie de libro, pero no está mal el tema de los podcasts, ¿no? Hagamos un podcast, mal. maestra. Yo nada más le pregunto. Y quería yo donar, de hecho, todo mi material videográfico. Obviamente hay mucha cosa que no sirve. Teníamos más de 1000 cassettes
de VHS, grandotes. Sí. Y otros 500 o 600 discos compactos. Los tiene uno de mis camarógrafos. De hecho, ya me los quiere dar. No sé cómo estén. Cuando yo se los quise donar a la UNACH, y decía nada más que, no sean gachos, denme una copia, al menos de lo más interesante. Yo no digo que guarden todo, ¿no? Son conferencias de prensa, por ejemplo, de 20 minutos, de 1 hora. No, pero saquen lo más importante. Pero hay que calificar, hay que valorarlo. Hay que hacer un trabajo de bibliotecología o, no sé, videotecología. Uh-huh. Pero pues quedó ahí, no, sí, no. Yo soy de la idea de no solo que subirlo a la nube y todo. Claro. Es importante que queden cosas físicas. O sea, aunque digamos, ay, pero los discos compactos, ¿quién tiene ya para discos compactos? Nada más recuerden que los mayas por algo y los prehispánicos por algo dejaron todo en piedra, ¿no? Porque todo lo demás, quién sabe qué pase con la nube en algún momento. Claro. Y sabemos muchas cosas porque están en piedra. Entonces yo decía, dejar guardados en cosas físicas y bueno, tener su reproductor para poderlo convertir o pasar. Pero sí lo he pensado. Me he enchambado mucho y de repente como que son como en tiempos libres, ¿no? Y que, me acuerdo y lo grabo, pero no es mala idea un podcast, hacer podcast, claro. Sobre todo anecdotarios, reunirme con mis compañeros ellos de repente se acuerdan más. Una vez lo hicimos, así que nos reunimos y todo, pero pues terminó tanta chela que se tomó que ya ni sabíamos qué decíamos. Entonces ya estaba hablando del proceso electoral que venía, ya, claro. Ya se arruinó ahí pero un poco hacer esta parte de recoger la información. Sí, maestra. Es bueno. Pues podría ser buena alternativa. Digo, a ver, nosotros, bueno, en lo personal que agradezco mucho a Chiapas Paralelo y sobre todo a Jimena, a Paula y a todo el equipo que ha hecho este podcast, que bueno, que es muy complicado de repente realizar cosas independientes, porque pues imagínense, aquí nos estamos muriendo de calor, el tiempo, ¿no? O sea, uno al contrario, quisiera tener mucho más elementos para que saliera mejor y ese tipo de cosas, pero a mí siempre me ha causado una mella de decir, es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? O sea, sí, esta idea de que detenerse por pensar que no se va a hacer, pues mire, ya llevamos casi 80 capítulos, ¿no? Semanales. Mira. De justo un programa que nosotros le apostamos a eso, a lo histórico, a estas conversaciones que de repente encontramos y que seguramente usted tiene de gente que es muy, 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 muy interesante, pero que siempre le dan 3 minutos para hablar y que ya no te dice nada. Sí, claro. Entonces, a mí se me hizo de repente muy interesante hablar al respecto. Maestra, ha sido un placer. No, muchas gracias, Andrés. No, Dime. La otra grabamos el domingo a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Y no, pues le agradecemos infinitamente, maestra, porque sabemos sus tiempos. Yo sé que está usted en otra etapa de su vida, ya como usted dice, ya se subió al ladrillo y se bajó del ladrillo y ya estamos en otras cosas un poco más, pues más terrenales, ¿no? Y por eso le agradezco muchísimo que esté aquí. No sin antes pedirle, ¿dónde la podemos encontrar? De mis redes sociales. Sí, claro, de sus redes sociales. Estoy como Susana Solís Informa en Face, en Instagram, SS Esquinca en Twitter. No, Susana Solís Informa también en Twitter. Y TikTok también, Susana Solís Informa. Eso. Lo manejan las personas que trabajan ahí conmigo porque ya sabrás, sí. O sea, muy tecnológica no soy. Pues maestra, ha sido un gusto, un placer y sobre Gracias todo pues una autorrealización poderla entrevistar y pues que muchísimas gracias siempre por la amistad y pues nada, recordarle a la gente que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede ver en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ustedes ponen Chiapas, ponen Inventario o Chiapas Paralelo y seguramente ahí les va a salir. Mi nombre es Andrés Domínguez y no me voy sin antes recordarles y agradecerle infinitamente la presencia de Jimena, quien nos apoyó la realización de este podcast y pues nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.